bendiga. En estos momentos vamos a prepararnos para entrar a la clase número 6 de este tomo 12. Es bastante larguita, te pido que te pongas cómodo para que puedas disfrutar el estudio de esta tarde. Nosotros estaremos hablando bajo el tema la profecía de las 60 semanas y estaremos tratando en el capítulo 9 del libro de Daniel. Gracias por acompañarnos. Esta es nuestra parte representando a la iglesia El Calvario, que pastorea el reverendo Osvaldo Torres y con su esposa Abigail Torres. Estamos localizados en el 221 de la East Buffalo, Nueva York. Gracias por estar con nosotros y queremos comenzar con una corta oración. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias por esta oportunidad, este día, Señor, que tú nos has concedido y que podemos, Dios del cielo, en esta libertad disfrutar del tiempo agradable ante tu presencia en el estudio de tu palabra. Te pido que cada día, Señor, en nosotros tú siempre el anhelo de buscar más de tu palabra, estudiarla, Señor Jesús, tener hambre y sed de justicia, Señor amado, y que tu Espíritu Santo sea nuestro guiador, nuestro intérprete para entender claramente las enseñanzas tuyas. Padre, que cada palabra, Señor, que aquí sea hablada, Dios del cielo, no sean palabras inspiradas por el hombre, Señor, sino que sea palabra dirigida por tu Espíritu Santo y que la misma cumpla el propósito por la cual tú le envías. Te doy gracias y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, ya vamos a estar comenzando en esta lección número 6 en el capítulo 9 de Daniel. Y le voy a estar dando lectura a los primeros 5 versos. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Como panorama de esta lección, quiero que mantengamos en mente que aunque esta lección trata de la profecía de Daniel, el enfoque en sí, el enfoque de esta lección está centrada en la oración intercesora. Daniel aquí reconoció que su condición de exiliado era el resultado de la idolatría y la vida pecaminosa que había en el pueblo. Así vemos cómo es que en esta oración que acabamos de leer, Daniel confiesa el pecado del pueblo al mismo tiempo que pide por la misericordia y la restauración de parte de Dios. Y como respuesta es que Dios entonces le hace esta revelación de estos eventos futuros que incluyen la restauración del pueblo judío exiliado. Un poco del trasfondo de esta historia. Daniel estaba entre los que fueron llevados al exilio cuando los babilonios invadieron a Judea unos 70 años antes de esta visión que había experimentado en este capítulo 9. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 8, de esta visión del el carnero y el macho cabrío, que fue recibida 2 años después de haber recibido aquella primera visión de las 4 bestias. Ahora, en esta ocasión, ya el imperio Medo-Persia está en control. Babilonia ha terminado, Medo-Persia ahora es que está en el comienzo del imperio Medo-Persia, está en el comienzo de este imperio, y aquí es donde Daniel comienza a tener esta experiencia. Ya han pasado, y se cree que aproximadamente tenía Daniel unos 82 años en el momento en que él estaba sentado estudiando las escrituras. Dice en ese verso 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Y aquí Daniel entra en cuenta de que esta profecía que le fue dada a Jeremías
estaba llegando su cumplimiento final. Es en estos últimos tiempos del exiliado del pueblo judío que Daniel ve la necesidad y se ve movido a entrar en intercesión por el bienestar del pueblo. En esta oración que hace Daniel, él apela por la misericordia de Dios para la restauración del pueblo judío. Como ya había leído en Jeremías capítulo 29, el verso 10, está la palabra de Jeremías al pueblo diciendo: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mis buenas palabras para hacerlos volver a este lugar. Este fue el ambiente en el cual Daniel estuvo intercediendo, presentó esta oración de intercesión por el pueblo judío. La oración intercesora es el acto de orar a favor de otros, y nosotros vemos el papel del mediador en la oración en el Antiguo Testamento en muchos ejemplos, porque era algo común. Lo vemos en el ejemplo de Abraham, Moisés, Samuel, David, el profeta Elías, Ezequiel, Jeremías y en este caso específico a Daniel. Mantengamos en mente, como les dije al principio de esta clase, que el estudio de esta lección, el enfoque es la oración intercesora. La oración de intercesión simplemente se refiere a una oración ofrecida en nombre de otra persona. Y un ejemplo muy común, muy conocido dentro del pueblo cristiano, la oración de intercesión por la salvación. En el Nuevo Testamento, Cristo es señalado como nuestro intercesor y como consecuencia, toda oración cristiana se convierte en intercesora, puesto que es ofrecida a Dios por y a través de Cristo. Jesús cerró la brecha entre Dios y nosotros. Cuando Él murió allá en la cruz del Calvario, ha sido el puente donde nos conecta a nosotros a Dios. Y por esta causa ahora nosotros podemos interceder en oración a favor de otros cristianos. Podemos interceder en oración a favor de aquellos que están perdidos y necesitan la salvación. Podemos pedir a Dios que les conceda también las peticiones según la voluntad de Él. Oremos, aún el mismo Jesús nos enseñó la oración de que cuando pedimos, santificamos su nombre, lo bendecimos, reconocemos y todo lo que pidamos sea según la voluntad del Padre. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando nosotros oramos en intercesión a nombre o a favor de otra persona, cerramos nuestra oración y lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, para que se haga la voluntad de Dios en lo que estemos pidiendo o intercediendo. Veamos lo que dice en el verso 2 de este capítulo 9 de Daniel. Daniel dice: yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelado al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Esto llevó a Daniel a comenzar un periodo de oración intercesora, que esto es lo que lo movió. Dice en el verso 3, y fui en oración. Daniel buscó el rostro de Dios. Daniel fue y se humilló y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. No fue simplemente una oración, tomó toda una actitud de humillación, según la costumbre que había cuando se practicaba el duelo. El duelo era una demostración externa de lo que sentía por dentro. El duelo demostraba un remordimiento por la vergüenza que sentía por la condición de la gente, por el pueblo haber rechazado a Dios y por ellos haber adoptado esa actitud de idolatría. Y aquí Daniel,
en una actitud de humillación, en un duelo según la cultura, en ayuno, vestiéndose con tela de silicio y aún sentándose sobre la ceniza. Él hace confesión en su oración y dice: he reconocido, he entendido que tú eres Dios grande y maravilloso. Dice: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Reconoce la deidad, la grandeza, la santidad de Dios. Luego de reconocer cuán grande y cuán maravilloso es Dios y de reconocer la santidad de Dios, Daniel entonces se identifica con humildad con este pueblo que ha violado los mandamientos de Dios, con este pueblo que ha rechazado todo esfuerzo de parte de Dios para hacer que el pueblo se acercara a Él, como Dios a través de los años estuvo levantando hombres profetas para que llamara conciencia al pueblo, apartarse de la maldad, de la rebelión y regresar al cumplimiento de sus mandamientos en una adoración pura y genuina, y como muchos de estos hombres, esta voz de Dios fue matada, fue martirizada, perseguida, burlada por el mismo pueblo de Israel. Y esta es la actitud que Daniel adopta y dice: nosotros hemos desobedecido, nosotros hemos rechazado tu voz, nosotros como pueblo hemos escogido rechazar la voz tuya. En ese verso 6, no hemos obedecido a tu siervo por los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Sin embargo, vemos aquí como Daniel recuerda no tan solamente lo grandioso que es Dios. Daniel apela a la misericordia de Dios. Daniel apela al perdón de Dios y intercede por su pueblo. En ese verso 9, sigue Daniel diciendo: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel entendió, Daniel comprendió, Daniel estaba convencido que si el pueblo se arrepentía, que si el pueblo buscaba humildemente a Dios y se apartaba de sus malos caminos, Dios entonces sería misericordioso y los perdonaría y los restauraría. Es la misma actitud que tú y yo debemos de tener constantemente. Reconocer la importancia de lo que de lo que somos incapaz. Reconocer que Jehová es santo y que Él quiere siempre estar cerca de nosotros y busca la manera de cómo nosotros podemos tener una relación más íntima con Él a través de su Hijo amado Jesucristo, de cómo su Espíritu Santo es el que habla nuestras vidas y nos ayuda y nos revela cuál es la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que entender, hoy en día la obediencia sigue siendo vigente. Así como Dios le pedía al pueblo que fuera obediente a Él, de la misma manera el pueblo de hoy día, la iglesia de hoy día, tenemos que aprender que sigue siendo vigente. La obediencia es lo que Dios busca. Cuando un creyente reconoce el pecado en su vida, el arrepentimiento y la confesión traerán perdón y restauración. Esa es la promesa que tenemos en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fidelidad de Dios asegura esto a los creyentes. Esta verdad afecta nuestra intercesión, así como nuestra relación personal con Dios. Debemos de tener en cuenta y entender que como parte de la intercesión, para que ésta sea efectiva, nuestra relación con Dios también tiene que estar en orden. Nosotros tenemos que también entender que la misericordia de Dios no es tan solamente para nosotros. La misericordia de Dios se extiende para todo aquel que reconoce su condición,
que se arrepiente, lo confiesa y le pide al Padre esta promesa, que si nosotros confesamos y creemos, recibiremos restauración y perdón. Y tenemos que tener esta actitud correcta y no darnos por sentado que para que esta promesa se cumpla va a pasar un buen rato. No, tengamos cuidado de no caer en ese error. Tenemos esa advertencia en 2 de Pedro, el capítulo 3 y el verso 9, donde se nos dice a que tengamos cuidado a no tener esta actitud de que todavía falta un buen tiempo. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es importante que continuemos llevando esta vida de intercesión. Es importante que reconozcamos que la misericordia de Dios no es para personas selectas, es para todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador, para todo aquel que reconoce su necesidad, que confiesa su pecado, se arrepiente y clama al Padre por el perdón y lo recibirá en el nombre de Jesús, gracias a esas obras redentoras allí en la cruz de Calvario. Muy bien, ahora vamos a entrar a los versículos 16 y 17 del capítulo 9 del libro de Daniel, oración por la restauración. Y dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu tierra, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Daniel reconoció que el juicio de Dios estaba justificado. Era justo ese juicio que había llegado sobre el pueblo de los judíos. Entonces Daniel continúa con su oración hacia la restauración. La primera parte reconoce, él exalta el nombre de Jehová, él apela a la misericordia y la gracia de Dios, reconoce la rebelión del pueblo, el pecado de la idolatría y apela a su misericordia y pide en esta parte de la oración por la restauración completa del pueblo judío. Dios había obrado en favor del pueblo en tiempos pasados y comenzando desde que lo sacó en Egipto. El nombre de Dios se hizo conocido entre las naciones a causa de esta maravillosa y milagrosa y gloriosa liberación. Y el pueblo judío, una vez más, necesitaba ser liberado. Y Daniel lo reconoció. Los pecados y la maldad que había en el pueblo judío, que los llevaron a ese cautiverio, a la condición que estaban tan desesperada, era lo que movió a Daniel a interceder por el pueblo judío. Y como Dios había demostrado anteriormente la gracia y la misericordia hacia el pueblo en los años anteriores, había muestra contundente, habría testimonio seguro. Aquí vemos a Daniel como él estaba tan seguro de que Dios lo podía volver a hacer. Yo le creo a un Dios que él es el mismo Dios de todos los tiempos. Si lo pudo hacer ayer, lo puede volver a hacer hoy y de seguro lo puede hacer mañana. Y Daniel estaba creyendo en la misericordia, en el amor, en el perdón de Dios, y por eso apeló a la naturaleza y al carácter de Dios, de este Dios santo, un Dios inmutable, un Dios con un amor infinito, inagotable y perdurable. La oración de Daniel ofrece un mensaje a los cristianos de hoy día. Dice que el pecado no solo hace daño a los que pecan, sino que también trae deshonra a Dios. Solo el favor de Dios, demostrado en su misericordia y en su gracia, puede hacer y puede vencer los efectos del pecado.
Nosotros tampoco somos justos en absoluto. Nosotros no somos la excepción, ni somos mejor ni peor que el pueblo judío. Nosotros somos igual. Ninguno de nosotros somos justos. Ninguno de nosotros merecemos el perdón de Dios. Ninguno de nosotros merecemos su misericordia y su gracia. Pero por la naturaleza de Dios, Él no se puede negar a sí mismo. La gracia de Dios es enteramente resultado de su misericordia. Nació en el corazón de Dios venir a salvar a la humanidad. Y por eso envió lo más apreciado de Él. Mandó a su único Hijo amado Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y restaurarnos, salvarnos, limpiarnos. La oración intercesora siempre debe de ser movida por las necesidades de aquellos por quienes oramos y para honrar el nombre de Dios. Nosotros no podemos pasar por alto esta parte en nuestra intercesión y reconocer que Dios es justo en cuanto a su trato con el pecado. ¿Cómo es que Él trata al pecador por causa del pecado? Pero a la misma vez tenemos que tener ese balance y entender y reconocer que Él también es misericordioso, que Él con su misericordia sabe perdonar a las personas cuando se arrepienten. Tenemos que entender en nuestra oración de intercesión ambas partes. Él es un Dios justo que trata al pecador según su justicia, la justicia de Dios, pero también es un Dios misericordioso que según su gracia y su misericordia trae el perdón a la persona. Muy bien. Ahora, después de esta oración, primero de confesión, luego oración por restauración, vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. Y voy a estar leyendo en Daniel capítulo 9, los versos del 20 al 23. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Dios respondió a Daniel mientras oraba, enviando al ángel Gabriel con un mensaje. Recuerden la clase anterior, en el capítulo 8 que tratamos, este personaje que él vio y escuchó aquella voz que le decía, explícale lo que ha visto. Es el mismo ángel Gabriel ahora que es enviado. Y lo que podemos ver en esta parte, en este momento, en el proceso de la oración de intercesión que hace Daniel, al Gabriel entrar en el escenario, nosotros podemos ver algo maravilloso. Y lo que vemos es que Dios responde nuestras oraciones, aún en el momento donde la estemos haciendo. Hay momentos donde Dios habla y su respuesta quizás sea un sí, que sea un no, quizás todavía. Lo que sí estamos seguros, que la respuesta de Dios siempre es segura. Y en este momento específico de esta parte, estamos viendo que Daniel recibió información, recibió respuesta de parte de Dios y fue revelado el plan que Dios tenía para el futuro del pueblo judío y cómo este plan afectaría no tan solamente al pueblo judío, no era una respuesta solamente a esa oración intercesora para restauración, sino fue una respuesta que afectaría el resto del mundo. Dios le reveló a Daniel una visión general de su plan para el pueblo judío. Esta parte de la experiencia de Daniel, nosotros vemos y apreciamos y podemos llenarnos de nueva fuerza y de gozo, porque entendemos que Dios puede responder al clamor de su pueblo mientras aún estamos clamando. Hay un personaje llamado F.B. Meyer que dijo,
La gran tragedia de la vida no son las oraciones no contestadas, sino las oraciones que no se ofrecen. Así que les repito, recuerden el enfoque de esta clase, aunque es la visión o una visión profética para Daniel en relación al pueblo de Israel, el enfoque de esta clase es la oración la oración intercesora, cómo es efectiva, cómo es importante y cómo debemos de hacerla. Y esta parte donde recibes respuestas mientras aún estaba clamando es un aliento para nosotros. Ahora, esta profecía que ve en este capítulo 9 se trata acerca de las 70 semanas de Daniel. Muy familiar, muy conocida para muchas personas que lo han estudiado. En este diagrama podemos ver que en estas 70 semanas, de la semana 1 a la semana 69, todos estos datos están relacionados con el pueblo judío. Entre la semana 69 y la 70 es lo que se conoce como la era de la iglesia, y de la 69 a la 70 sigue siendo ahora, continúa la historia con el pueblo de Israel. Nosotros entendemos que estamos viviendo en la era de la iglesia, y a Daniel no se le reveló lo que ocurre durante esta era de la iglesia. O sea que el reloj de Dios para el pueblo de Israel está detenido. Ahora nosotros, viviendo en esta era de la iglesia, el reloj de Dios va a continuar marchando una vez que se hayamos sido arrebatados, y entonces continúa la historia de esa última semana. Pero enfocándonos aquí en lo que es la importancia de la oración intercesora, lo que quiero que nosotros entendamos, que nosotros como iglesia sabemos que durante esta era de nosotros, la era de la iglesia, el evangelio llega tanto a los judíos como a los gentiles. Es para toda aquella persona que puede llegar a ser hijos de Dios cuando acepte a Jesucristo como Salvador. Efesios capítulo 3, verso 6. El apóstol Pablo dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Y esto es lo que nosotros proclamamos. Y esto es lo que la iglesia seguirá proclamando, que la salvación está para los judíos como para los gentiles, que la salvación está abierta para todos. Y es por eso que nosotros tenemos que seguir continuando en oración de intercesión a favor de aquellas personas que necesitan la salvación. Y nosotros tenemos que seguir proclamando este evangelio hasta que Jesús regrese. Nuestra fe puede ser fortalecida cuando vemos cómo se ha desarrollado la profecía bíblica a lo largo del tiempo y se ha cumplido tal y como la Biblia lo dice. Al estudiar profecías, a pesar de que es bien interesante y bien profundo, nosotros tenemos que mantener en cuenta que el objetivo de las profecías no es para entretenernos en ella, sino para exhortarnos unos a otros como creyentes, y es también para llamar al pecador a la fe. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos cumplir con ambas responsabilidades hasta el regreso de Jesús? En Romanos capítulo 12, los versos 12 y 13, nos dice que seamos constantes en la oración y que compartamos las necesidades de los santos unos con otros. Se nos aconseja a que oremos unos por los otros, a que nos ayudemos a llevar las cargas unos a los otros, a que cantemos himnos de adoración y alabanzas al Señor, a que nos levantemos los ánimos constantemente. Aún el apóstol Pablo a los tesalónicos le dice, con estas palabras exhortaos y manténganse en firme. Aún en estos tiempos tan confusos y temerosos para muchas personas y preocupantes, difíciles, personas que han perdido el empleo, personas que están aislados de su familia, diversidades de problemas y dificultades que se están levantando y azotando al corazón del ser humano. Y el apóstol Pablo nos dice, vamos a aferrarnos a las promesas del Padre, vamos a aferrarnos a las Sagradas Escrituras, vamos a leer y orar unos por los otros. Ahora, la otra parte de la pregunta es cómo nosotros podemos
ayudar y usar esta palabra y esta intercesión, oración de intercesión para los pecadores y ser llevados a la fe. En Hebreos capítulo 3, verso 13, sigue esta palabra: exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. Nosotros podemos orar por aquellos que han escuchado el evangelio, pero aún no sienten la necesidad de Cristo. Todavía hay personas que están aguantándose, están inseguros y no han aceptado y no han reconocido su necesidad de tener a Cristo en su vida. Podemos orar e interceder por aquellos que asisten a la iglesia, pero todavía no conocen a Cristo. Aún dentro de nuestras iglesias tenemos personas que no han experimentado y han conocido el Cristo de la cruz. No han conocido personalmente a ese Cristo que tanto predican, que tanto se oyen, que hablamos y enseñamos. Podemos orar por ellos. Podemos orar por aquellos que no han tenido ningún tipo de interacción con el cristianismo. Estamos en un tiempo donde supuestamente ya todo se sabe, pero la realidad es que no todos han sido expuestos al cristianismo. Tenemos que orar en intercesión por aquellos, para que Dios siga levantando hombres y mujeres y puedan seguir alcanzados por el evangelio. Podemos orar para que el Espíritu Santo atraiga a los pecadores a Dios y muchas otras cosas más. Esta lección lo que nos llama a nosotros a que entendamos la importancia de la oración de intercesión. Hay mucha razón por la cual nosotros podemos orar, y Daniel demostró en su vida la importancia de la oración intercesora. Oró por restauración del pueblo de Israel, y tú y yo tenemos que orar por restauración. Sabemos que en Segunda de Crónicas está esa promesa donde se nos dice que si nosotros aprendemos y nos arrepentimos y clamamos a Él, Él escuchará nuestro clamor y sanará la tierra. Hay mucho por la cual orar, iglesia, y aprovechemos cada momento que tengamos para seguir intercediendo, para seguir orando a nombre y a favor de aquellos, siempre reconociendo estas dos partes de la oración de intercesión. Reconocer y entender que Dios es justo en su trato con el pecador, con el pecado, a la misma vez que Él es misericordioso con la persona que se arrepiente y le restaura y le perdona. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios.